Vamos a compartir hoy, hemos estado hablando este mes acerca del sacrificio. Hace ya, vamos a completar un mes, hemos venido hablando del poder del sacrificio, cómo el sacrificio nos lleva a una nueva etapa en nuestra vida, cómo el sacrificio nos acerca a Dios. Hoy vamos a continuar con el tema del sacrificio. ¿Y por qué hemos estado hablando acerca del sacrificio? Porque creemos que cuando nosotros dejamos de pelear en nuestras propias fuerzas y le permitimos a Dios que Él pelee por nosotros, los resultados son diferentes. La vida en Cristo tiene demasiado poder. La vida en Cristo tiene tantas bendiciones para nuestras vidas, siempre y cuando nosotros aprendamos a caminar como Jesús caminó en la tierra. A veces, siendo cristianos, no experimentamos una vida de bendición. Y cuando hablo vida de bendición, no me refiero a tener dinero, porque hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Me refiero más bien a caminar en una bendición integral. La gente no camina en una bendición integral porque quiere vivir un evangelio light, quiere vivir una vida superficial. Hay algo que está atacando terriblemente la iglesia de este tiempo y es la superficialidad. La gente quiere todo fácil, la gente quiere todo gratis, sin pagar un precio. Quieres una empresa sin pagar un precio, quieres una posición en el liderazgo sin pagar un precio, quieres avanzar en tu vida sin pagar un precio, y resulta que el Señor nos modeló una vida ejemplar, y siendo Dios, Jesús en la tierra vivió una vida de sacrificio. Amén. No hay victoria, ojo con lo que le voy a decir, no hay victoria que permanezca, no hay victoria que trascienda si no es a través del sacrificio. Y queremos cerrar el año, estamos a 42 días más o menos, 40 días de terminar este 2017. Y este 2017 fue un año donde Dios prometió muchas cosas. Algunas se cumplieron, algunas no se han cumplido. Y yo me metí en la presencia del Señor y le dije: Dios, tú me hablaste tantas cosas, porque este 2017 hablaba de plenitud, de ensanche, de crecimiento. Hablaba tantas cosas preciosas. Muchas se cumplieron. Este año fue un año de conquista, ensanche. Y usted dirá: pastor, pero eso solo le pasó a usted. Le voy a decir algo. Personalmente experimenté un crecimiento tan poderoso. Personalmente, como familia y como ministerio, vimos una gracia de Dios tan tremenda. Vimos cómo nuestro ministerio salió del anonimato, salió de ese lugar donde nadie nos veía. Y de un momento a otro, el Señor nos posicionó y nos sacó de allí, de detrás de las ovejas, como David, y nos puso al frente en el pie de conquista. ¿Por qué? Usted dice: pastor, pero eso le pasó a usted. A mí no. Yo no te puedo traer hasta donde yo he llegado, a menos de que tú hagas lo que yo hago. Y lo que he hecho todo este tiempo es caminar en sacrificio. En todas las áreas de mi vida. Sacrificio a través del ayuno, sacrificio a través del perdón, sacrificio muchas veces haciendo silencio cuando los que te rodean te dan la espalda. Hay muchas formas de hacer sacrificio, pero para que puedas terminar el año en victoria y creas lo que Dios va a hacer de aquí en adelante, la forma de acelerar eso y de ver la victoria de Dios en tu vida será teniendo una vida de sacrificio.
A veces somos un poco fatalistas cuando acaban los años y hasta melancólicos nos volvemos. Pero la cultura judía ya empezó el nuevo año, porque ellos van adelante un paso. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Estos 2 meses serán decisivos para lo que Dios va a hacer en esta nueva etapa de tu vida. Ahora quiero ser claro contigo. Si no caminas en sacrificio, hay gente que se va de la iglesia porque le ofendió algo. Ausencia de sacrificio. Hay gente que busca excusas para salir del compromiso y no caminar con Dios. Ausencia de sacrificio. ¿Qué tal si Jesús se hubiera puesto a poner atención a la multitud de personas que le escupían y le decían falso profeta? Quizás usted y yo estaríamos en el infierno, pero hubo un hombre entendido que hizo sacrificio, y por ese hombre entendido usted y yo somos salvos. Cuando tú haces sacrificio, habrán generaciones que serán salvas por tu testimonio, por tu compromiso, por tu fidelidad y por tu lealtad a Dios. Entonces vamos a entrar en una profundidad en la palabra del sacrificio. Y antes de que termine esta reunión, el Señor me habló algo. El Espíritu Santo me habló algo y me dijo: voy a soltar una unción que los va a llevar a ser 10 veces mejor. 10 veces mejor. Yo quiero que usted esté expectante de lo que Dios va a hacer. Nuestras reuniones no son reuniones normales. Nosotros provocamos la presencia, la gloria. Está bien que hay un orden, está bien que hay un cronograma, y es importante ser ordenados. Pero el anhelo mío como pastor es que cada reunión sea sumergida en la gloria de Dios. Que en cada reunión las familias sean transformadas, que en cada reunión las vidas sean cambiadas, los hijos, los jóvenes, los empresarios. Hay algo que tú estás sacando adelante en este tiempo, hay un proyecto que estás adelantando, hay una visión, hay gente que ya se está preparando para el otro año, hay gente que ya está soñando. Iglesia, tenemos que soñar, hay que aprender a soñar, porque los límites no nos dejan soñar. Con el liderazgo entramos en 21 días de ayuno y el Señor ha traído un rompimiento tremendo para la iglesia. Y ha venido palabra y Dios me ha hablado y me ha hablado de rompimiento. Incluso en las próximas reuniones voy a estar hablando también del rompimiento de este tiempo, de este año, no del otro año, de este año. Dios va a hacer un rompimiento diferente y tiene que ver con la aflicción que has venido pasando en este tiempo. Pero para lo que Dios va a hacer ahorita, yo quiero que usted abra su corazón y le dé una adoración a Dios que evidencie un sacrificio. Oiga bien, si voy a hablar de sacrificio, no puedes dar una adoración insípida. ¿Cuál fue el nuevo mandamiento? Nuevo mandamiento. Amar a Dios ¿cómo? Con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, quiere decir con todo su espíritu. A veces los problemas no te dejan adorar con sacrificio. Hoy tiene que ser un día diferente para ti. Hoy el Señor nos va a sacar de este lugar caminando 10 veces mejor. 10 veces mejor. Eso fue lo que Dios me habló. Pero ahí donde estás, cierra tus ojos. Alza los brazos al cielo. Quizás por situaciones te has venido desconectando de la presencia de Dios. Quizás por situaciones ha venido un orgullo atacándote, una antipatía. Quizás por problemas, crisis que has venido atravesando. Te cuesta levantar los brazos, te cuesta rendirte, te cuesta derramar lágrimas. Hay muchas circunstancias que pueden detener la adoración. Pero yo quiero que ahí donde estás empieces a adorar a Dios. La adoración a Dios tiene que ser una adoración verdadera, donde tú puedas rendir todo a Él. Rinde todo a Él.
Entrega todo a Él. Hoy Dios nos da una oportunidad de acercarnos a Él. Acércate a Él. No importa el que esté a tu derecha, a tu izquierda, no importa nada en tu vida. Solo alza tus brazos al cielo y suéltate. Suéltate en su presencia. Suéltate en el regazo del Padre. Más fuerte, abre los cielos hoy. Abro los cielos hoy. Declaro tu gloria. Declaro tu presencia. Declaro tu reino, tu reino, tu reino, tu reino. Eso es sobrenatural. Sobre la iglesia. Vamos, abra su boca, diga conmigo: a través del sacrificio voy a salir de este lugar 10 veces mejor. Dile al que está a tu lado: a través del sacrificio voy a salir de este lugar 10 veces mejor. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Saludamos a todos los que nos siguen allí a través del canal de YouTube. Dios les bendiga. Gracias por seguirnos. Gracias por edificarse a través de la palabra. Creemos y reconocemos que haces parte de este mover de gloria y que tu casa, tu familia y todas las personas que conocen serán llenas de la gloria de Dios. Escribe el apóstol Pedro, dice: acercándoos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Miren lo que dice el 4. Acercándoos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como el apóstol Pedro dice que nosotros podemos acercarnos a Él. Acercarnos a Él. ¿Cómo nos acercamos a la piedra viva? ¿Cómo podemos usted y yo, siendo humanos, estando en este lugar terrenal, acercarnos a ese Dios vivo, a ese Dios de poder, a ese Dios de gloria? Ahí mismo lo dice en el versículo 5: vosotros también, como piedras vivas, acérquense siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Recordemos qué significa la palabra sacrificio. La palabra sacrificio quiere decir renuncia. Diga conmigo: sacrificio es renuncia. Pero también esa misma palabra significa acercarse a algo. Cuando usted habla de sacrificio, inmediatamente es porque usted renuncia. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos han aportado para los estudios de sus hijos? Alce la mano los que han aportado para los estudios de sus hijos. Ok. ¿Qué hemos tenido que hacer para aportar a los estudios de nuestros hijos? Renunciar a que el sueldo no lo gastamos en nuestras necesidades personales. Y muchas veces dejamos de comprarnos cosas que necesitamos. Muchas veces dejamos de cumplir nuestros sueños individuales porque sabemos que si nosotros bendecimos a nuestros hijos, esa será nuestra mayor bendición. ¿Sí o no? Asimismo, cuando usted hace un sacrificio, usted renuncia a algo. Usted deja de recibir algo con un propósito específico. Entonces, cuando hablamos de sacrificio,
quiere decir que usted renuncia, pero al renunciar también se acerca. Usted renuncia a comprarse algo personalmente por darle el estudio a su hijo, pero cuando usted ve a su hijo graduado, usted se acercó a un éxito personal suyo. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque usted hizo ¿qué? Sacrificio. El sacrificio no es lo mismo que hacer esfuerzo. Ojo con eso, no. El sacrificio es diferente al esfuerzo, porque lo que usted hace para alcanzar la victoria por mérito es esfuerzo, pero lo que usted hace para alcanzar la victoria, oiga bien, lo que usted hace para llegar a un punto específico, rindiendo algo, renunciando a algo, eso se llama ¿qué? Sacrificio. ¿Cuántos están viendo la diferencia? Lo que hago yo por mis propias fuerzas, por mi propio mérito, es esfuerzo. Pero lo que logro cuando rindo algo se llama ¿qué? Sacrificio. No hay sacrificio si no hay altar. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? O sea que para hacer sacrificio necesitamos un altar. Pero como el apóstol Pedro dice que debemos ofrecer sacrificios espirituales, una llave poderosa para que usted y yo vivamos como ese sacerdocio santo, cerquita de Dios. ¿A cuánto les gustaría vivir cerquita de Dios? ¿A cuánto les gustaría caminar con Dios? Mire, yo creo que no hay desafío más grande en la vida de un cristiano que tener cerca al Espíritu Santo, oír al Espíritu Santo, sentir al Espíritu Santo, entender la dirección del Espíritu Santo, caminar con el Espíritu Santo. Si hay algo que todo ser humano que conoce a Cristo anhela, es caminar con ese Santo Espíritu. Pero para poder caminar con ese Espíritu Santo, sí o sí usted necesita hacer algunos sacrificios. Hay que tener una vida de disciplinas espirituales y algo que te acerca demasiado a Dios. ¿Cuántos quieren acercarse demasiado a Dios? Algo que te acerca a su presencia, a su palabra, a su voluntad y a su dirección es el ayuno. Dile que está al lado: el ayuno te acerca a Dios. El ayuno es un sacrificio espiritual. El ayuno es un arma espiritual. Ojo con lo que le estoy diciendo. El ayuno es un sacrificio espiritual, pero también tienes que entender que el ayuno es un arma espiritual. Y esto es importante entenderlo porque hoy en día hay un mensaje de la extrema gracia que dice que ya no hay que ayunar, que ya no hay que orar, que ya no hay que ofrendar, que ya no hay que diezmar, que eso se hizo en la Biblia y que hoy no hay que hacerlo porque ya todo lo obtenemos por gracia. Entonces seguimos pecando, seguimos adulterando, seguimos fornicando, y hay así de congregaciones. No importa, sigan todos pecando, que por gracia somos salvos. Quiero decirle que eso es una mentira. El evangelio desde el principio hasta el fin está marcado por el sacrificio. Y usted y yo tenemos que ser una iglesia entendida en estos tiempos, porque si nosotros como iglesia no caminamos en sacrificio, no vamos a cumplir nuestro propósito y no vamos a desarrollar el llamado de Dios para este tiempo. Entonces, el ayuno es un arma. Diga conmigo: el ayuno es un arma. Hay gente que a veces se siente desesperanzada. Hay gente que se me acerca: pastor, deme un consejo, pastor, deme una palabra. Es más, hay gente que se enoja conmigo porque a veces no puedo atenderlos. Y se enojan. Quiero darles una buena noticia. Hay un arma que puedes usar sin buscarme a mí ni a tu líder. Y es un arma poderosa. Ojo con lo que le estoy diciendo. Es un arma poderosa. En el Antiguo Testamento Israel no necesitaba policía. Israel fue gobernada originalmente sin rey. No había necesidad de rey, no había necesidad de fuerzas militares, no había necesidad de Sijín, Dijín, Dipol, nada de eso. Porque en Israel había algo que era muy poderoso, que se llama autogobierno. Diga conmigo: autogobierno.
El sacerdote enseñaba la palabra, lo que se hace, lo que no se hace. La comunidad obedecía y no había necesidad de rey. Por muchos años la gente caminó sin rey, obedeciendo la palabra de Dios. Pero lo que sí se hacía en el Antiguo Testamento era sacrificio, porque el sacrificio nos acercaba a Dios y nos daba una gracia para obedecer la palabra de Dios. Si yo le estoy diciendo a usted que el ayuno es un arma, ¿por qué en medio de ese problema no usas esta arma? Es gratuita. No necesitas comprarla, no necesitas hacerle antesala a nadie, y te va a dar el diseño, te va a dar la dirección, te va a dar la estrategia divina, te va a dar una fortaleza espiritual para derribar murallas, para derribar montes, para destruir la oposición, para hacer que los enemigos te honren, para hacer que la sabiduría de Dios venga. El ayuno hace que lo que tú jamás habías logrado lo logres por estrategia divina de Dios. Diga conmigo: el ayuno es un arma poderosa. Si entendieras lo que te estoy diciendo, mañana mismo entrarías en ayuno, porque todavía el año no se ha acabado. Y hay cosas que, si entiendes cómo hacerlas a la manera de Dios, no a tu manera. ¿Cuál es el problema? Que cuando no vivimos en sacrificio, siempre hacemos las cosas a nuestra manera. Y ahí es donde cometemos el peor error en nuestras vidas, porque queremos convertir a nuestros hijos de nuestra propia forma, queremos convertir a nuestra familia a nuestra forma de verlo, queremos ganar almas. No, mire, la forma efectiva, lo dice Zacarías capítulo 4, dice: no es en tus fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si tú quieres que el 2018 sea un año diferente, tienes que entender que debes aprender a pelear con el armamento espiritual, que debes tener una vida de oración, que debes tener una vida de ayuno, que debes tener una vida de sacrificio, que antes de actuar y cometer burradas, deja que el Espíritu te dirija. Antes de hablar, como dijo el apóstol Alfonso Díaz, saca la calculadora, porque no cometes sino errores. Hay gente que con la boca no comete sino errores. Y por algo es conocido el apóstol Marco, porque el apóstol Marco no habla. Lo llevan a una reunión, lo llevan a otra. Yo le digo: apóstol, ¿usted por qué no habla? Y me dice: para no cometer errores. Hay gente que habla y habla y habla y habla. Cuando usted le preste en el púlpito aquí, hable lo que tiene que hablar, no hable más. No hable más. Diga conmigo: tengo que caminar con Dios. Entonces, el ayuno te va a llevar a finalizar el año. Por eso estamos enseñando en las casas de bendición el ayuno. Porque usted puede decir: pastor, ¿cómo hago para ayunar? Yo no sé ayunar, yo nunca he ayunado. No se preocupe, en las casas de bendición estamos enseñando eso del ayuno. ¿Por qué lo estamos enseñando? Porque creemos que el ayuno, además de ser un arma, además de ser una estrategia divina, además de darnos victorias eminentes, nos da el respaldo de Dios, nos da gracia y favor delante de los hombres, de los que nos aman y de los que no nos aman. Diga conmigo: las armas espirituales, por ahí no es, hijo, tienen poder. Una vez más, las armas espirituales tienen poder. Entonces, oiga bien, cuando usted ayuna, usted dice esto: decido renunciar a solucionar esto en mis fuerzas. Cuando usted dice: voy a ayunar, ¿sí? O voy a orar. Hay muchas armas espirituales, pero estoy haciendo énfasis en el ayuno. Cuando usted dice: voy a ayunar, inmediatamente el Espíritu Santo entiende este mensaje: mi hijo está confiando más en mí que en sus propias habilidades. Se lo voy a explicar. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Versículo 2. Mire lo que dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca
carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron ¿qué? ¿Qué hizo Daniel? Los que estén dormidos digan amén. Despierte. ¿Qué hizo Daniel? Ayunó 21 días, lo que conocemos como el ayuno de Daniel. Es un ayuno bíblico, porque los de la hipergracia están en contra del ayuno de Daniel. Es que eso no es ayunar. Hágalo a ver si no es ayunar, y hágalo como la Biblia dice. Daniel, ¿qué hizo? Ayunó, se afligió por espacio de ¿qué? ¿Por qué lo hizo? Versículo 1. ¿Por qué lo hizo? Porque dice la Biblia que había una situación de conflicto. En un tiempo específico, dice que en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera. Habían dos situaciones. Había una palabra que Dios le había dado a Daniel, pero había una situación de conflicto. Y en la situación de conflicto, Daniel sacó la calculadora y dijo: yo mejor no la embarro. Dile que está al lado: yo mejor no la embarro. Sí. Yo mejor ayuno. ¿Sabe algo? Eran 11 días el transcurso de Egipto a Canaán. Se demoraron 40 años por querer caminar solos, sin Dios. Estando Dios en medio del pueblo, el pueblo quería caminar sin Dios. ¿Qué hizo Daniel? Entró en ayuno. Y solo en el momento que decidió ayunar, versículo 11, mire lo que pasó. Solo cuando lo propuso en su corazón, solo cuando dijo: venga, yo voy a frenar el carro y no voy a hacer locuras. Porque es que mire, decisiones que usted tiene que tomar en su vida: un trabajo, una relación, un ministerio, un viaje. Hay gente que me voy para Sudáfrica. ¿Sabe qué me habló Dios en este ayuno? Cuando tú no entiendes tu asignación y tu llamado, perderás absoluta autoridad. Una persona que se sale de su territorio y de su asignación pierde autoridad. Se vuelve irrelevante, se vuelve inservible, como le sucedió a Jonás. Tendrá que vivir de tormenta en tormenta, de ballena en ballena, hasta que entienda el propósito para el cual Dios le permite respirar cada segundo de su vida. Y a algunos, como a mi padre y a muchos de mi familia, les tocó entenderlo en la aflicción y en la trituración más profunda. Y hoy tú tienes el honor de oír una palabra que te está diciendo: espera, haz mi voluntad. Haz mi voluntad. Entonces mire, en el solo momento que Daniel decidió hacer sacrificio, esto es lo que tenemos que hacer, iglesia. Mire lo que te está diciendo Dios: no trates de pelear humanamente. No trates de poner citas, reuniones, hasta que Dios no te hable. Si vas a hacer algo, hazlo porque Dios te lo habló. Hazlo porque Dios te direccionó. Hazlo porque Dios te dio la instrucción. Si no lo has hecho así, no lo hagas. Porque todo lo que hagas sin la dirección de Dios es en tu carne, y la cosecha es corrupción. Entonces, solo cuando él dijo: voy a ayunar, ¿sabe qué quiso decir él? Señor, tú sabes la situación que estoy viviendo. No voy a solucionar esto en mis fuerzas. Te entrego esto a ti. Cuando él dijo eso, mire lo que le dijo el Señor: varón muy amado, estad atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Mire, diga conmigo: el sacrificio me acerca a Dios. Cuando él decidió ayunar, de una vez vino la presencia de Dios. Tuvo un encuentro sobrenatural con Dios muy poderoso. Y cuando tuvo el encuentro sobrenatural con Dios poderoso, inmediatamente vino la voz de Dios. No hay nada más terrible que uno vivir sin oír la voz de Dios. No hay nada más terrible que uno dice ser cristiano, o caminar diciendo ser cristiano, y nunca oír a Dios.
Por eso es que hay tanta consejería en la iglesia. Y por eso se cambió la consejería por la liberación. Porque la gente no oye a Dios. Entonces consejo. Y no estoy diciendo que esté mal la consejería. No, yo busco consejo. Busco consejo, pero primero busco la voz de Dios. Cuando él se determinó, versículo 12. Entonces mire lo que le dijo: Daniel, no temas. ¿Por qué? ¿Desde cuál día? Desde cuando dijo voy a ayunar. ¿Y sabe por qué desde el primer día? Porque uno dice no tiene sentido. ¿Por qué desde el primer día si no había hecho sacrificio? Un día de ayuno no duele. No era tanto porque ya llevara 10 años, o porque ya llevara 10 días, o porque ya llevara un mes ayunando. No, simplemente porque cuando él dijo voy a ayunar, él mismo decidió: no peleo en mis fuerzas, peleo en las fuerzas de Dios. Dios me defiende, Dios paga, Dios responde, Dios es mi abogado. No hay necesidad de que yo intervenga acá. Jehová de los ejércitos peleará por nosotros. Amén. ¿Sí lo vio? Dice, porque desde el primer día. Pero no tiene sentido porque tenía que haber hecho los 3 semanas. No es que ella lo proclamó, sí, pero desde el primer día que empezaste el ayuno entendiste que se pelea es con mi espíritu y no con tu humanidad. Diga conmigo: voy a pelear en las fuerzas de Dios. Entonces Daniel es un ejemplo muy tremendo, y lo que logró él lo va a lograr usted si aprende a caminar en sacrificio. ¿Quiere saber qué fue lo que pasó con Daniel? Muchos lo saben, pero Daniel, en el libro de Daniel capítulo 1, vamos a Daniel capítulo 1, hay un contexto. Daniel es transportado a Babilonia con otros amigos, ¿ok? ¿Y por qué? ¿Por qué la nación, el pueblo de Dios, estaba en Babilonia, estaba en una cautividad? Resulta que cuando muere Salomón, usted sabe la historia bíblica, el reino se divide, unas naciones, 10 tribus, se desplazan hacia un lugar, las otras 2 tribus restantes hacia el sur, las 10 tribus primeras al norte, 2 tribus restantes al sur, y hay una división de lo que había logrado David, la unidad. En el gobierno de Salomón, ¿qué pasó? Se dividió. Las tribus restantes que se fueron al sur continuaron bajo el nombre de Judá. Las del norte se siguieron llamando Israel. Durante 209 años los del norte no hicieron sino practicar la idolatría, y durante 134 años los del sur adulteraron la palabra. Y el Señor en su misericordia envió profetas, envió a Jeremías, envió a Isaías, envió cualquier cantidad de hombres y mujeres para que entendieran que si seguían haciendo lo que estaban haciendo iban a morir. Mire, usted a veces se burla de la misericordia de Dios porque aun cuando estás practicando el pecado ves que no te enfermas y no te pasa nada, y por eso te burlas de la presencia de Dios y sigues pecando. Y aunque la gente te habla, no cambias. Aunque un pastor te dice, aunque un pastor te aconseja, no cambias. Sigues haciendo tu propia voluntad. Eso le pasó a Israel. Por lo tanto, el amor de Dios permitió que el pueblo de Israel fuera a un escenario, a una temporada de cautividad. Y esto tiene que ver con situaciones que estamos viviendo ahorita, porque conocemos a Dios, pero nuestras finanzas están en cautividad. Fuimos al encuentro, nuestro matrimonio está en cautividad. Llevamos años en la iglesia y hay áreas que están en cautividad, pero tenemos que entender esto hoy, iglesia. ¿Por qué hay áreas de mi vida en cautividad? Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 14. Oiga bien, ¿por qué Israel cayó en esta situación? Y quiero decirle algo:
Vamos a salir hoy de una cautividad. No sé cuántos lo estén creyendo y cuántos estén convencidos de lo que estoy diciendo, pero hoy vamos a salir de una cautividad. Pero la clave es esta, que usted pueda reconocer por qué cayó en esa cautividad. Y le voy a decir algo, le voy a adelantar algo. La plataforma o el trampolín para salir de la cautividad se llama el sacrificio. Entonces, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 14. ¿Lo tiene? También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. Oiga bien, el pueblo y los sacerdotes, ¿qué hicieron? Aumentaron la iniquidad. ¿Por qué aumentaron la iniquidad? Esa palabra a mí me confronta mucho, porque esta iglesia sabe que es iniquidad. Entonces usted ve que, mire, usted ve cosas tremendas. Usted ve, por ejemplo, que el Señor daba la orden: destruyan todo lo que hay en Amalek, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos. Y uno dice, qué cosa tan brava, como Dios da una orden de esas. Pero el que sabe espiritualmente por qué pasaba esto, entiende que había un desespero de Dios de hacer que no quedase raíz de pecado o de perversión que pudiera reproducirse en las generaciones. Entonces al Señor le gusta arrancar la iniquidad de raíz. Arrancar la iniquidad de raíz. Y los sacerdotes y el pueblo lo que hicieron fue aumentar esa iniquidad. ¿Cómo lo hicieron? Siguiendo todas las abominaciones de las naciones, contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió ¿qué? Constantemente palabra a ellos por medio de mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Muchas veces Dios te ha hablado a ti, iglesia. Muchas veces Dios te ha hablado a ti, hijo. Dios te ha hablado a ti, hija. No esperes que te llame alguien, no esperes que te cite alguien. Dios te lo ha hablado y te lo ha hablado a tu corazón. Detente, para de pecar y regresa a tu asignación, porque si no las consecuencias serán nefastas. Las consecuencias serán terribles si no oyes a Dios. Le envió mensajeros. Y uno dice que solo los pastores y los profetas. No, mucha gente exhortaba al pueblo. Mucha gente nos ha hablado. Usted no puede decir que Dios no le ha hablado. Es más, el hecho de que esté aquí es porque Dios hoy le está hablando y le está diciendo: reacciona y vuelve a los caminos que sabes que tienes que volver. Hay alguien hoy que tiene que reaccionar. Hay alguien hoy que tiene que despertar más, entendiendo que estamos en los últimos tiempos, entendiendo que el Señor viene pronto, entendiendo que estamos ya en un abrir y cerrar de ojos. La Biblia no dice a qué hora ni cuándo, porque si le dijera a qué hora, estoy seguro que usted va a irse a dar otra vuelta antes de que llegue la hora. Hablábamos ayer con un predicador. El predicador nos decía en privado, me decía: mire, uno no le debe tener miedo a Dios, pero sí téngale miedo a los juicios de Dios. Es difícil tener que visitar a una persona con un cáncer, en un accidente, en una situación terrible, porque no oyó. Pero por lo menos que entre al cielo. Ya por la terquedad última del ser humano, Dios dice: por lo menos que reaccione a lo último, pero lo amo y no voy a dejar que se pierda. Porque a veces el mismo mensaje de la extrema gracia nos hace no creer que hay un cielo y hay un infierno. A veces el mensaje de la extrema gracia no nos quiere hacer entender que cuando morimos hay dos destinos, y tu relación con Dios determina el destino. Dile que está al lado: ¿a dónde vas a ir? Entonces mire lo que dice la Biblia: les envió mensajeros porque él tenía misericordia de su pueblo. Hoy está teniendo Dios misericordia de ti y te está diciendo: hijo, hija, reacciona, porque o si no irás a una cautividad profunda. Hay una cautividad. La cautividad busca subyugar colectivamente. Ojo con esto que le voy a decir. La cautividad no va por una persona.
va por una familia. No va por un individuo, va por una nación. Cuando un hijo se desanima, todos los familiares se desaniman. Todo el mundo se desanima. Entra frustración, entra desánimo. Yo he visto líderes que llevan años sirviendo y por un hijo dejan el llamado. Porque la cautividad no es por una persona, es por una familia, no es por un individuo, es por una nación. Entonces, hay muchos que están en un área de cautividad. La cautividad quiere robarte tus finanzas, quiere robarte tu integridad, quiere robarte tu avance. Y tú tienes que darte cuenta en qué área de tu vida estás hoy en cautividad. Tienes que verlo. Porque lo más terrible que sucede es que cuando la gente está en cautividad no la ve y cree tener la razón. ¿Qué hizo Daniel en ese tiempo de cautividad? ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Mire lo que sucedió. Vamos a leer el versículo 3. Pero antes lea Isaías 39 del 5 al 7. Póngame en la pantalla Isaías 39 del 5 al 7. Entonces, póngale cuidado. Le voy a decir algo. Para este tiempo de cautividad, usted es Daniel. Sí, claro, como no entendió, pues no dijo amén. Se lo voy a repetir. Para este tiempo de cautividad, usted es el Daniel. Usted es un Daniel para este tiempo. O bueno, Daniela, para que no se ofenda. Sí, Daniel o Daniela. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos, versículo 6. Otro profeta: he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Mire esto tan tremendo, por no oír la voz de Dios. Todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Qué terrible es ver que una generación pelea años por un botín y la otra generación lo bota en el pecado. Qué terrible. Llegué tarde porque estaban celebrando los 50 años de la Central Cruzada Cristiana aquí en Bogotá. La fundó el apóstol Marco Díaz. Y lo honraron, le celebraron. 3,000 personas honrándolo. Autoridades de la ciudad, de la nación honrándolo. Y yo veía a toda su familia allí, sirviendo, unos adorando, otros predicando, primos, todo el mundo. Y yo decía: Dios, el apóstol hizo la tarea. Y no por los estadios que llenó, no por las naciones que conquistó, no por las 600 iglesias que fundó y que sigue fundando. No, porque el ministerio más importante que Dios le entregó lo tiene en el altar. Qué terrible es uno como ministro dejar su vida en el altar y sus hijos en Babilonia. Pero más terrible es un hijo decidir irse a Babilonia cuando su papá dejó la vida en el altar. Qué terrible es que un hijo decida revolverse en el pecado cuando hay un legado que se pagó con precio de sangre. Y yo lloraba internamente y yo decía, tenía ganas de pararme y decirle al apóstol: apóstol, le juro por mi vida que esta misión será grande, será gloriosa, será poderosa, será influyente. Nos tomaremos Colombia. La cruzada fue la gloria primera del apóstol Marco Díaz, pero Dios está formando un pueblo, será la gloria postrera. Qué terrible es ver que un hijo decide revolcarse en el pecado ignorando el precio que sus padres pagaron. Entonces, ¿qué pasó? Aquí que vienen días en que será llevado todo a Babilonia. ¿Qué será llevado? Todo.
Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ay Dios mío, no sé si están teniendo la palabra. Aquí hay jóvenes que tienen un depósito que sus padres han atesorado. Sus padres han atesorado. Tú tienes un tesoro, hija. Tu mamá atesoró tantas cosas para ti. Se tenían que cumplir en ella, no alcanzaron. Se tienen que cumplir en ti. ¿Sabes por qué no se alcanzaron a cumplir en ella? Porque se tienen que cumplir en ti. Usted tiene que entenderlo. ¿Usted sabe por qué yo me metí de cabeza en el reino? Yo no me metí en el reino feliz, dichoso. Voy a renunciar a toda mi vida. Voy a entrarme a una iglesia, ayunar. No, eso sí, yo lo hice, mejor dicho, como quien dice que vamos para las Bahamas. No. Yo me convencí porque yo dije, generacionalmente hay un precio y yo no lo voy a desechar. Generacionalmente hay unas millas recorridas y yo no voy a ser tan irresponsable. Gracias a Dios que me ha tocado aflicción. Gracias a Dios que me ha tocado frustración. Gracias a Dios que me ha tocado pagar un precio para saber que lo que cuesta, cuesta. Y gracias a Dios que hoy voy a poder decirle a mi hijo, esto nos ha costado, hijo. Esto te ha costado. Te quiero dar lo mejor, pero no te voy a destruir dándote todo para que después te revuelques en el pecado. Si lo quieres, te lo ganas, porque costó un precio. Un precio. Tus padres han pagado un precio. Tú has pagado un precio. Tus hijos tienen que entenderlo. Hay una generación que se está levantando. Tienen que entender el precio. Porque si no, mire, ninguna cosa quedará. Y en ese escenario, ¿qué pasó? Versículo 7. De tus hijos que saldrán de ti. Hay alguien que tiene que recibir esta palabra. De tus hijos que saldrán de ti. Ojo. Si hay algo seguro en ti, es que cuando Dios te miró, fue porque ya había mirado tu descendencia. Tus hijos que saldrán de ti. Saldrán de ti. No solo naturales, espirituales también. Hijos que saldrán de sus lomos. Ayer me encontré con un apóstol de otra nación muy poderosa. Como 20 minutos se quedó soltándome una palabra, después se la cuento. Y ella me decía algo. Me decía, entiende que tú tienes una identidad única. Y de esa identidad única va a salir gente de tus lomos, va a salir así. Así. ¿Qué quiere decir esto? Que de ti van a salir naciones. Van a salir generaciones. Van a salir multitudes de hijos que trastornarán la tierra en este tiempo. De tus hijos, Daniel capítulo 1, tengo que terminar ya, versículo 3. El rey Aspenaz, jefe de los eunucos, el rey Aspenaz dijo al jefe de los eunucos, versículo 3, y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese ¿qué? De los hijos de Israel. Ojo con lo que dice ahí. Del linaje real de los príncipes. En estos tiempos, los hijos de Israel tienen que ver con la misión. Dios está formando un pueblo verdadero de Israel. El mismo Satanás, por equivocación solicitó gente de linaje. O lo que le estoy diciendo. Tú tienes una de dos: ¿eres evangélico o eres hijo? Hay una diferencia gigante
entre tener la genética de Dios y ser un creyente. El que tiene la genética de Dios ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Punto. De resto son simpatizantes. Un día son cristianos una temporada, duran un año en fuego. Al siguiente mes se apagan. Quiere decir que nunca lo conocieron. Nunca lo conocieron. Porque la Biblia me muestra que el que conoce a Dios y tiene una experiencia profunda con Él, nunca se aparta. Nunca se aparta. Era imaginación y emociones, pero no era relación profunda. No era relación profunda. Emociones. Hay gente que... ¿Usted nunca ha llorado con un partido de fútbol? Si usted no ha llorado con un partido de fútbol, no es colombiano. Colombia. Hay gente que lloró hasta con el partido de Perú. Imagínense, lloraron con el partido de Perú. Uno llora por emociones. Entonces hay gente que va a la iglesia y llora emociones, porque a los 6 meses se apartó. Diga conmigo, mi vida no será de emoción. Mi vida será de convicción. Dígalo una vez más, mi vida no será de emoción. Mi vida será de convicción. Eso confunde demasiado a los que nos rodean, iglesia. Porque la gente un día te ve con la Biblia, el otro día te ve escuchando rancheras, un día te ve adorando a Dios. Tienes confundido a tu familia, tienes confundido a tus amigos. Al fin, ¿qué? Usted es cristiano, no es cristiano. Usted es creyente, no es creyente. No entendemos. Hace 8 días sacó la Biblia, hace un año en diciembre sacó la Biblia y este 24 sacó la botella de whisky. Al fin, ¿qué? Como que la gente está alrededor tuyo, la gente dice, bueno, pero ¿usted qué es? No entendemos, confundes. Entonces, del linaje de los príncipes llamaron unos jóvenes. Versículo 4, mire esto. ¿Cómo eran? ¿Cómo eran? Muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Aún en la cautividad hay hijos de Dios que van a hacer la diferencia. Alce su mano derecha y diga conmigo, aún en estos tiempos difíciles, yo como hijo de Dios marcaré la diferencia. Oiga bien, se lo voy a leer. En el versículo 5 hay algo poderoso que usted va a entender. Le voy a leer del 3 al 5 en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Versículo 4. Selecciona, ojo con esa palabra, solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Le dijo, asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber. Esa palabra está poderosa. Hay hijos de Dios que van a ser llamados para este tiempo. Hay empresarios que van a ser llamados para este tiempo. Hay médicos, hay abogados, hay ingenieros que van a ser llamados para este tiempo. Pero el requisito es que tengas estas características. Dentro de estas características tenemos que ser instruidos en las ramas del saber. Dios necesita para este tiempo abogados, economistas, pequeños, medianos, grandes empresarios. Ustedes tienen que entender que en este tiempo Dios necesita una iglesia preparada. ¿Cuántos están oyendo lo que les estoy diciendo? Dentro de pronto vas a recibir una llamada. Será confirmación de lo que te estoy hablando. La misma cautividad te va a llamar para que estés en medio de ellos. Daniel estuvo en Babilonia, pero jamás entró Babilonia a su corazón.
Daniel estuvo en cautividad, estuvo en pecado, estaba con ellos, pero no era de ellos. Se infiltró, mas no se mezcló. Estuvo cerca, pero nunca se contaminó. ¿Sabes por qué Dios no te promueve? ¿Sabes por qué Dios no te confía algo? Porque sabes que te contaminas. Pero como estamos hablando del sacrificio, habían unas características específicas. En la versión Reina Valera dice: muchachos, en quien no hubiese ¿o qué? Tacha alguna. Ojo con esto. ¿Qué quiere decir? Que no hubiese tacha alguna. Quiere decir esto: sin defecto. Sin defecto. No podía ser gente que tuviera defectos, no. Pero además de defectos físicos, es gente de buen testimonio, gente que camina en una sola línea, gente que no es de doble color, gente que es radical, gente que es sincera con Dios, gente que no deja de adorarlo, gente que no deja de servirle, gente que glorifica su nombre en la crisis, en la dificultad, en la prosperidad, en cualquier situación de su vida. Usted no puede dejar de adorar a Dios, porque será el prerequisito de que eres apto para establecer la reforma en este tiempo. Número 2, de buen parecer. Mire, no importa la situación que usted esté viviendo, siempre viva de buen parecer. Iglesia, ¿quiere que le diga algo? He visto cristianos que pierden la entrevista por no peinarse. ¿De verdad? Para estar en el palacio del rey hay que tener buen parecer. Luzca bonito, se lo digo en amor. Arréglese. Usted es una embajadora de Dios en la tierra. Cuando te vean a ti van a decir: eso es una hija de Dios. ¿De verdad? Porque tú te arreglas para todo, pero para las cosas de Dios no importa. Dile a que está al lado: eres la imagen de Dios. ¿Sabes qué quiere decir esto? Como te vean a ti, van a ver a Dios. De buen parecer. Diga conmigo: de buen parecer. Enseñados en toda sabiduría, dice, asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, ya le expliqué. Y 4, idóneos para estar en el palacio del rey. Idóneos para estar ¿dónde? ¿Qué decidió hacer Daniel? Versículo 6. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. Ojo con esto. La cautividad quiere darte paternidad. ¿Quién es el que pone nombre? El Padre. Cuando un humano, cuando un hombre de Dios deja que la cautividad lo agarre, empieza a comportarse como una persona diferente, ignorando la paternidad del cielo. ¿Cuántos están entendiendo? La situación te quiere poner un nombre. La cautividad te quiere bautizar como el que no da fruto, como el que no avanza. ¿Cuántos me están entendiendo? Mire cómo lo llamó Belsasar, Sadrach, Mesad, Abednego. Ok, 8. Sin embargo, Daniel estaba decidido. ¿Sí está entendiendo que Daniel no era un hombre de emoción? Daniel era un hombre de convicción. ¿Cuántos están entendiendo esto que les estoy hablando? Dígale que está al lado: hoy sales de aquí con una convicción. Vamos, diga una vez más: convicción. Necesitamos convicción. Dice, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Ojo, hay cosas que te están contaminando. Usted sale por la calle, vallas de perversión. Usted sale a un centro comercial, hermano, un centro comercial, un domingo, ni siquiera un viernes a las 8 de la noche, a 10 de la noche, un domingo. Es una situación donde las mujeres ya no se visten. Usted sabe que es así. No se visten. Con todo el respeto lo digo. Usted que es una mujer de Dios, usted sabe vestirse con santidad y decoro. Digan amén las mujeres. Háblele a sus hijas, háblele a sus discípulas. Dígales, usted tiene que vestirse como una hija de Dios. Pero todo lo que hay afuera contamina.
Amistades contaminan, la televisión contamina, la radio contamina. Pero Daniel, ¿qué hizo? Decidió no contaminarse. ¿Cómo hizo la decisión? ¿Cómo hizo la decisión? Le pidió permiso al jefe para no comer esos alimentos inaceptables. Decidió ayunar. Decidió hacer sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. ¿Por qué Daniel decidió hacer sacrificio? El que hace sacrificio fortalece su identidad. El que hace sacrificio enciende el fuego de la santidad. El que hace sacrificio vive firme ante la tentación. Estamos a punto de diciembre. Diciembre es el mes que más ataca a los hijos de Dios. Diga conmigo, así como Daniel decidió no contaminarse, yo declaro que en este año hay una convicción firme de no contaminarme. Y no estoy diciendo que no comparta con su familia, comparta, ámelos. Usted no ve una foto de Daniel con una cerveza al lado. No la ve, eso sí estoy seguro de decírselo. Él estuvo ahí, pero no se mezcló. Esto me impacta de él. Es más, ¿sabe qué le dijo el jefe? Le dijo, no haga eso, porque su rostro se va a desfigurar. Y el rey nos puede a nosotros volar la cabeza si ustedes no están bien. Hagamos la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Hagan la prueba en estos 2 meses que quedan de no contaminarse. Y en enero verán cómo sus rostros resplandecerán. Denle un aplauso a Dios. Miren lo que pasó. Estaba en conflicto con el rey, con el jefe de la comida. Versículo 9, Daniel capítulo 1, 9, ya versión Reina Valera. Miren lo que dice. Dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad. Mire, se los voy a decir con revelación. Escúcheme, iglesia. Hay promociones que van a venir a tu vida. Estoy hablando proféticamente. Hay empresas. Hay un avance de Dios para tu vida. Va a venir por esto. Oiga bien, van a venir contratos, pero van a venir por esto. Le voy a decir por qué van a venir. Dice la Biblia que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cuando usted tiene una convicción, cuando la gente de alrededor dice, este man es serio, él no me roba a mí, él no me da en la cabeza a mí, él no me, ahí sí como dicen en la calle, él no me entra al baile a mí, porque es que este es un hijo de Dios. Como yo sé que este hombre no es tramposo, yo lo necesito cerca. Cuando tú tienes una convicción, la gente que camina en convicción, Dios le da una gracia para que aún los más impíos de la tierra te abran camino, respalden tu decisión, te apoyen aún con recursos y te abran puerta donde nadie más podría abrir. Alguien tome esa palabra, alguien haga algo con esa palabra. ¿Por qué? Porque este varón es santo, porque esta mujer es santa, porque esta mujer no miente, porque esta mujer no roba, porque esta mujer es de un solo color, esta mujer tiene convicción, esta mujer es una hija de Dios. Hay mujeres de Dios acá que Dios desatará una gracia irresistible y por eso vendrá tu promoción. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con los eunucos. Se hizo la prueba. Miren cuál fue la prueba. 12, versículo 12. Te ruego que haga la prueba. Dile que está a tu lado. Te ruego que haga la prueba. ¿Cuántos están firmes en Cristo? No quiere decir que hayamos pasado dificultades, adversidades. Todos pasamos. Pero le voy a preguntar, ¿cuántos están firmes en Cristo? Alce su mano el que se considera estar firme en Cristo.
Oiga bien, dígale al que está a su lado: te voy a hacer la prueba. Dígale al que está a su lado: te ruego que haga la prueba. Mire lo que dice el versículo 11, versículo 12. Oiga bien, te ruego que haga la prueba. Dile al que está a tu lado: te ruego que haga la prueba, porque yo estoy firme. Mira, esto te lo está diciendo Dios. De aquí a diciembre, a enero, van a haber rostros brillantes. Brillantes. Te ruego que haga la prueba con tus siervos por 10 días. 10 días. Y no nos den legumbres a comer y agua a beber. 10 días. ¿Qué sucedió? ¿Qué había? A ver. ¿Qué había decidido Daniel? Diga conmigo: no contaminarse. Acuérdese esto: cuando algo se contamina es porque pierde la pureza del producto. Algo se contamina cuando pierde su pureza. Cosas que infectan: televisión, Facebook, Instagram, amistades, conversaciones. Hay jóvenes que se desanimaron por el WhatsApp. Conversaciones. Ok. Entonces, en situaciones de presión, escuche bien. ¿Usted cree que Daniel estaba en libertad? Estaba bajo presión. Vamos a estar en situaciones de presión. En una sala de negocios, cerramos el negocio, pero cerremos esto con un brindis. ¿Qué va a hacer ahí? ¿Hay situaciones de presión? ¿Cuántos han estado en situaciones de presión? El mundo presiona, el mundo obliga, el mundo empuja. Más los que son cristianos únicos en sus familias. Presión. En situaciones de presión donde no hay opción para escoger, la tendencia del ser humano es ir con la corriente del mundo. La tendencia del ser humano es hacer lo que todo el mundo hace. Entonces Daniel dijo: no, haga la prueba. Otra vez dígale al que está a su lado: haga la prueba. Tomaron la decisión firme. Y cuando tomaron la decisión firme, versículo 15, léalo. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida. Jóvenes, hay jóvenes que se desanimaron. Hay jóvenes que decidieron jugar con la sangre de Cristo y el Evangelio. Y quizás ustedes son poquitos, pero les voy a decir algo: su rostro será mejor que todos aquellos que un día dijeron estar firmes y no están. Sus rostros brillarán. Brillarán. A estos 4 muchachos, ¿qué da Dios cuando uno hace una convicción, una decisión de convicción? ¿Qué da Dios? ¿Cuántos quieren recibir esto? El que quiera recibir esto, dígame amén. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. Ojo con esto. Póngame atención. No es un conocimiento que da la universidad. Y no estoy en contra del estudio. Me estudié, adelanté una especialización, estoy terminando mis estudios teológicos, voy a seguir estudiando. Estudie. Pero yo no estoy hablando de un estudio, humano, conocimiento humano. Entienda, el estudio te da conocimiento, el Señor te da sabiduría. La sabiduría está por encima del conocimiento. Conozco gente con 7 maestrías viviendo de un mínimo porque no tienen sabiduría. Hay un conocimiento que te va a dar Dios. Hay una sabiduría que te va a dar Dios. Porque tenemos una concepción secularista, no teísta.
Estudie y estudie y estudie y estudie. Así Dios no esté en su vida. Estudie, que el resto no importa. No. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, mire lo que dice la Biblia. A estos 4 muchachos Dios les dio. No dice la Javeriana, no dice la Distrital, no dice la Nacional, no dice la Buenaventura, no dice los Andes. No. Escúcheme, con humildad se lo digo. Hay más de 15,000 iglesias registradas en Colombia. Registradas más los que no están registradas. Hay más de 2.5, más o menos, más de 2 millones de cristianos evangélicos votantes en Colombia. De 2 millones de cristianos en Colombia, hace 3 meses me llamaron los apóstoles de la ciudad. Pastor Marco, ya revisamos que no está inhabilitado, porque en esa época tenía 29 años. Usted cumple sus 30 años y queda dentro de la norma electoral. Tiene que entrar en la lista. Yo dije, no, yo no estoy ahorita para eso. Pero el Espíritu de Dios me habló. Me reunieron. Me dijeron, no es por sus títulos, no es ni siquiera por su ministerio, ni siquiera por su descendencia o ascendencia. No. Es porque en usted vemos algo que es sabiduría. Ponle cuidado. Voy a poner un ejemplo. En este tiempo, un gerente que ha dado fruto no está buscando especializados. Está buscando sabios. Sabios. Es más, multinacionales afuera del país casi no miran ya títulos, sino técnicas, carreras técnicas. Ojo lo que le estoy diciendo. Usted va a ser promovido no por lo que conoce, sino por lo que sabe. Y lo que sabe tiene que ver con la sabiduría que da Dios. Conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Es muy fuerte eso. Es muy fuerte eso que le estoy diciendo. Porque es que hay papás que entregan sus vidas para que sus hijos estudien en la mejor universidad y no avanzan, no prosperan, no fluyen. Hay papás que dicen, voy a dar todo para que mi hijo crezca, que estudie 7 idiomas, y se van a la desgracia porque crecieron en el conocimiento, pero no crecieron en el saber. ¿Sabes por qué no crecieron en el saber? Por 2 cosas. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. No hay sabiduría si no viene por un conducto que se llama temor a Dios. Y número 2, porque ahorita ya no importa tanto el hacer. Ahorita las hojas de vida ya no es tanto por el hacer. Ahorita el filtro de la hoja de vida es por el ser. Y el ser es por lo que sabe. Si usted sabe, usted hace. Vamos a recibir lo que Daniel recibió: conocimiento, inteligencia y entendimiento. Pero ahí dice, porque fue a Harvard o a Oxford. Simplemente dijo, no me contamino, y por encima de la presión decido caminar con Dios. Póngase de pie. Que salgo de este lugar 10 veces mejor. Mi empresa crecerá 10 veces. Mi red crecerá 10 veces. Mi casa de bendición crecerá 10 veces. Mi familia
crecerá 10 veces. Mis finanzas crecerán 10 veces. Lo declaro, lo determino, que no encontrarán otro como yo, por cuanto estoy lleno del Espíritu de Dios. Soy 10 veces mejor. Denle un aplauso al Señor. ¡Ven! Fuerte ese aplauso para el Rey de Gloria. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y declaro la gracia y el favor de Dios sobre tu vida. Amén. Sales 10 veces mejor.